Madres Podcast vuelve y seguimos preguntándonos lo que nadie se atreve a decir en voz alta sobre la maternidad. Entre risas, lágrimas y verdades incómodas, seguimos construyendo este espacio para hablar de la maternidad como realmente es. Escucha, comparte y sé parte de nuestra conversación. Todos los domingos, 7 p.m. por Spotify y YouTube. Madres Podcast llega gracias a Moonai Babies para facilitarles la vida a los padres en los primeros años de vida de sus hijos. Juguetes, alimentación complementaria, muselinas, lentes de sol, accesorios y mucho más. Para descubrir más, entren a www.moonaibabies.com.p. Gracias, Moonai. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Madres Podcast. El día de hoy tengo de invitadas a Gabriela, ella es mamá, y a Roxana, que es pediatra. ¿También eres mami? Sí, también es mamá. Y vamos a hablar sobre el síndrome de Down. Vamos a verlo más desde la parte técnica, con Roxana, que ella investiga mucho, trabaja con muchas familias, con muchos niños con síndrome de Down. Y también Gabriela nos va a contar su experiencia como mamá y mamá de Paz. Tiene 2 añitos, ¿no? 2 años, 7 meses. 2 años, 7 meses. Y Paz, bueno, tiene síndrome de Down. Y bueno, empezamos. Yo creo que podemos empezar hablando un poco para quienes escuchan por primera vez el tema del síndrome de Down o que están un poco desinformados, ayudarlos a desaprender y educarlos y que entiendan qué es el síndrome de Down, por qué se da el síndrome de Down, ponerlos en contexto. Un poquito. A ver, el síndrome de Down es una condición genética. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos pares de cromosomas, digamos, y en el síndrome de Down lo que se ve es que en el par 21 hay una copia extra de este cromosoma. Entonces, por eso es que se llama trisomía 21, porque tenemos 3 copias del cromosoma 21. ¿Qué va a significar esto? Este cromosoma 21 tiene alguna información genética que puede generar que tengamos algunas características fenotípicas, o sea, a eso me refiero, no sé, la carita de cierta forma, lo que se llama, de repente los musculitos un poquito más laxos, piecitos de alguna forma, y además esto va a generar que tengamos algunas enfermedades que pueden ser más frecuentes en nosotros, ¿ya? Entonces, síndrome de Down básicamente lo que te dice que la palabra síndrome es como un grupo de cosas que pueden aparecer, que no necesariamente van a aparecer, pero que pueden aparecer por este cromosoma extra que tenemos. Uh-huh. ¿Qué cosa para mí es lo más importante que tenemos que desaprender, sobre todo en esta época? Hace muchos años, cuando a alguien le decían que tenía síndrome de Down, lo que uno pensaba inmediatamente era un límite fijo, ¿no? O sea, síndrome de Down significa déficit. O sea, no voy a poder hacer esto, no voy a poder lograr tal. O voy a tener de todas maneras tal enfermedad. Para mí, lo que hay que aprender ahora es que síndrome de Down no significa esto. O sea, el desarrollo de cada niño con síndrome de Down es muy variable. O sea, hay niños que van a aprender a hablar al año y medio. Niños que sí, pueden demorarse más y aprenderán a hablar a los 7, 8 años. Pero hay algunos que lo van a hacer al año y medio. O sea, no puedes generalizar que todos los niños con síndrome de Down van a ir igual. Lo otro es que en realidad el desarrollo no depende tanto del síndrome de Down en sí, sino depende de las oportunidades que tú le des a este niño, tanto en salud como oportunidades en estimulación y para hacer una vida como la que hacemos todos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante y el mensaje que tenemos que dejarnos. O sea, el niño antes de tener síndrome de Down es un niño, como cualquier otro. Entonces necesitamos darle las oportunidades y entender que como todos los niños, su desarrollo va a ser variable, no está definido porque tiene síndrome de Down. Es que finalmente algo que yo entendí mucho cuando recibes un diagnóstico, que me ayuda mucho porque yo creo que te pueden dar un diagnóstico de síndrome de Down, que es algo más genético, pero te pueden dar diagnósticos, no sé, que tu hijo tiene de repente un tema sensorial o otro diagnóstico. Es que todas las personas en el mundo somos individuales. O Exacto. sea, más allá del diagnóstico que recibas, tú no vas a ser igual a nadie. O sea, incluso ni a tus hermanos, ni a tus papás, ni a... O sea, incluso yo que veo muchos niños con síndrome de Down, uno siempre tiene la idea, o antes se tenía la idea de que todos eran igualitos. Todos son distintos, hasta físicamente. O sea, se parecen a sus papás, como todos nosotros tenemos algo de nuestros papás, ¿no? Entonces tú ves al niño y ves al papá y ahí te das cuenta que son, digamos, padre e hijo, ¿no? Entonces, esa es la idea que yo creo que nosotros tenemos que sacar de nuestras cabezas, ¿no? O sea, tener síndrome de Down no define a ningún niño.
es un niño y necesita todo lo que los niños necesitamos, ¿no? Y bueno, Gabriela, tú nos puedes contar tu experiencia con Paz, cómo fue cuando recibiste el diagnóstico, en qué momento te enteraste del diagnóstico y cómo te sentiste, ¿no? Fue un proceso duro. Yo me enteré a la semana 33 más o menos. O sea, nosotros habíamos pasado la prueba genética, la prueba morfológica, que son los exámenes rigurosos que nos piden los ginecólogos, y pasó todo bien. Y a la semana 28 nos dicen que habían observado de que uno de los huesitos no estaba creciendo. En ese momento, en las clínicas nos dieron el diagnóstico así, y ya le han descartado trisonomía 21, y era como que nosotros, ¿qué es eso, no? O sea, porque tampoco no estábamos muy enterados ni siquiera que el síndrome de Down se llamaba trisonomía 21, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué está loco, no? ¿Qué está hablando? Entonces dijimos, no, vamos de frente donde nosotros nos hacíamos los exámenes para descartar, y me dijeron, mira, hay muchas probabilidades, pero todavía no se descarta porque vieron el examen genético y lo morfológico y estaban en rangos normales. Entonces me dijeron para sacarme la prueba de genética, que es de sangre, que la mandan a un laboratorio de Estados Unidos para ver con el ADN del bebé, sacar si es que descartarlo, ¿no? Entonces tú ya desde ese momento sientes de que tu hijo no es normal, o sea, se vienen muchos temores, tú dices, ¿será verdad? ¿No es verdad? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué hice mal? Te juzgas, ¿no? De ahí te decían que eran 15 días. Después de los 15 días nos llamaron y nos dijeron, mira, nos han llamado diciendo de que no pudieron detectar el ADN del bebé en la sangre. Así que yo te recomiendo, hacemos mejor la amniocentesis, que es sacarte el líquido amniótico para llegar al... Creo que te pinchan. Te pinchan, sí. Y entonces me dijeron, ¿deseas hacerlo? ¿Deseas descartarlo de una vez? O ya cuando nazca. Y yo dije, de una vez, porque quiero estar preparada a lo que se me viene, ¿no? Esperar 15 días otra vez. Fuimos a la cita y me dijeron, mira, aunque no lo creas, todavía el cultivo no ha florecido, o sea, todavía no hay los resultados. Me dijo, la semana 28 ya. O sea, no, a la 28 me sacaron la ecografía, ya, y de ahí me sacaron un examen que fueron 15 días. A los 15 días me dijeron, sí, que en esos 15 días no identificaron el ADN. 15 días más. 15 días más, y me dijeron, no ha mutado nada. Entonces era como que... O sea, ya ibas como 32, 33 semanas. Exacto, entonces era como que nosotros, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás...? O sea, yo le hablaba a mi bebé y le decía, ¿por qué me haces sufrir tanto, no? Porque era desde las 28 esa angustia de saber si no es sí, no. Entonces, y el doctor me dijo, mira, yo te voy a llamar el sábado yo estoy segura que sí vamos a tener alguna respuesta. Entonces me llamaron por teléfono y me dieron la noticia. Estábamos esperando con mi esposo, ¿no? Estábamos atentos a la llamada y recibimos la noticia por teléfono. Nos dijo de que sí, habían confirmado de que sí tenía con trisonomía 21. El dolor que sentimos en ese momento fue inmenso. O sea, la sensación que sentí fue como cuando me enteré cuando mi papá falleció, porque sientes de que pierdes a un hijo, a una expectativa de un hijo que tú pensaste, encima era mujer, era algo que nosotros deseábamos, porque mi primer hijo ya tiene 6 años y es hombre. Entonces fue muy duro ese día. Pero lloramos, gritamos, estuve un momento de solamente estar mi esposo y yo para poder darnos esa contención, ese apoyo, y todo ese día decidimos dedicarnos solamente a nosotros dos. Y justo le comentaba ahora a Roxana de que nosotros yo esa noche no podía dormir y comuniqué a una amiga que estaba en Taiwán, que era bien espiritual y todo, y le conté el tema, ¿no? Y justo estaba pensando en ti, me empezó a dar un poco de contención, y después al día siguiente cuando me levanto, ella me dice, he soñado con Paz y me ha mandado una carta para ti. Y nos mandó una carta en la cual nos decía que no tuviéramos miedos, que ella no ha venido a transformarnos la vida, ella viene acá para ser un símbolo de amor, de paz y de tranquilidad para nosotros, y enseñarnos a nosotros y al mundo de que ella es una niña normal y una niña que puede hacer muchas cosas. Entonces eso nos hizo ver de que era como que
pucha, ¿por qué estoy llorando, no? Porque si ella es una niña, ella está en mi barriga y se va a desarrollar como yo quisiera también, porque es el impulso que los padres damos para los niños. Y es así que también después de eso nosotros hicimos una carta de respuesta a Paz, que la compartimos el día del baby shower con toda mi familia. ¿Ese día del baby shower anunciaste que Paz venía con esa condición? No, nosotros ya antes, o sea, apenas cuando nos hemos enterado, decidimos hacer como un comunicado para nuestra familia y más allegados, amigos, ¿no? Porque sentíamos de que teníamos que comunicarlo de una manera porque es importante la contención. Es importante, aparte, cuando uno se entera, uno siente de que hice mal, por qué me van a juzgar, me van a decir, ay, pobrecita, ay, por qué ella o se lo merece, o tantas cosas, ¿no? Se te vienen a poner las cosas en la mente. Y dijimos comunicarlo. Y la verdad que la contención, el cariño, el apoyo que te dio, nos ha creado a todos, y la concientización, porque muchos se han informado, han no solamente ayudado a unión de toda mi familia, porque a Paz la ven como la unión nuevamente, ¿no? Nos hemos conectado nuevamente con los amigos también que están pendientes de ella, incluso en el colegio, que también inicialmente en el colegio ni siquiera es un colegio alternativo de mi hijo, y ahí dentro de las políticas era que no podía ser haber un niño con síndrome de Down, porque como su colegio es autoeducativo, entonces ella iba a tener un poquito más de necesidades. Entonces, pero al verla, ella desde la barriga, todo el proceso, se dieron cuenta y ellos mismos me invitaron para que Paz fueran parte del colegio. Qué lindo, o sea, se creó full comunidad. Todo. Y la verdad que el día de hoy agradezco mucho al colegio porque Paz ha estado este año, que tiene ya 2 años, 7 meses, entró y arrasó, o sea, ha dado respuesta al 1000%. Todos se han sorprendido completamente porque de todo lo que es capaz de hacer, ¿no? Que no hay límite para nada y que su condición solamente es de tener un poco más de retraso en el tiempo, pero todo se puede, todo puede. Claro. Y Roxana, tú como pediatra, para que estemos más informados, como tú dices, que es súper importante, porque desde la concientización es cuando se empieza a crear más este apoyo, ¿no? El estar informados ayuda muchísimo a realmente poder contener a las familias y a los niños que tengan síndrome de Down o cualquier diagnóstico. ¿Desde cuándo es que se puede recibir un diagnóstico de síndrome de Down? Yo, por ejemplo, ignorantemente pensaba que eso lo recibías cuando te hacían la ecografía de las 12 semanas, que no me acuerdo cómo se llama esa ecografía. La genética, desde ahí. Pero ella ha escuchado varios casos, no sé si han visto esta chica que se llama Belén Bonnard, que ella es ecuatoriana, que ella tiene 4 hijos. Su segunda hija, me parece, tiene síndrome de Down, que se llama Victoria. De hecho, ella sacó hasta una muñeca en Ecuador con síndrome de Down. Ajá. Y escúchame, su hija ha nacido al mismo tiempo que Inés, mi primera hija, ¿ya? Y yo estaba impactada con todo lo que esta niña lograba, porque de verdad ella derribó mitos, y Belén, que aparte psicóloga, decía, mi hija puede lograr lo que sea como cualquier otro niño, como cualquier otro bebé en el mundo. Gateó creo que a los 7 meses. Inés no gateó hasta el año y 2 meses. Entonces, claro, yo decía, wow, también es el ímpetu de la mamá y de todo este soporte que tiene, sus terapias, el papá, la familia de ellos que los apoyaban un montón, de que, claro, un niño que esté estimulado, tenga síndrome de Down o no, igual lo puede lograr, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. A ver, primero la pregunta de cuándo podemos hacer el diagnóstico. En verdad, el diagnóstico se puede hacer desde más o menos las 12, 13 semanas. La ecografía genética es lo primero, digamos. Pero siempre las ecografías tienen cierto grado de error, ¿ya? Porque depende mucho de lo que vea la persona en ese momento. Entonces, se pueden hacer algunos exámenes, digamos, como el ADN fetal, que también se pueden hacer más o menos en esa época. Pero en realidad hay gente que no se le hace el diagnóstico. Incluso yo que he trabajado en hospitales, no se les hace el diagnóstico hasta el momento en que nace el bebé y vemos al bebé, ¿no? Entonces, en realidad el diagnóstico se puede hacer en todo ese tiempo. Y de verdad ayuda muchísimo tener el diagnóstico antes, porque las mamás se informan mucho más, ¿no? Yo lo he podido ver comparando. Yo he trabajado
mucho tiempo en la parte pública y ahora trabajo en la parte privada, donde muchas veces es el diagnóstico antes, y cuando te llega una mamá informada, el cambio es increíble, ¿no? Y va un poco con lo que tú dices, o sea, antes, ¿qué pasaba? Nacía un niño con síndrome de Down y como había tanta desinformación sobre esto, al niño ni siquiera lo sacaban de su casa. Estaba escondido porque les daba vergüenza sacar al niño de su casa. Entonces ese niño no iba al colegio, ese niño no iba al pediatra y nadie lo estimulaba. Entonces, como cualquier otro niño, ese niño no iba a llegar a nada. Porque a cualquier niño que tú lo tienes encerrado en tu casa y no le haces caso, no le das cariño, no le das contención, no le das salud, no lo llevas a que aprenda las cosas, pues ningún niño va a desarrollarse bien en esas condiciones, ¿no? Y más un niño con síndrome de Down, que ya sabemos nosotros que tienen mucho más riesgo de no escuchar bien, mucho más riesgo de no ver bien, mucho más riesgo de que su tiroides no funcione bien. Entonces, si ni siquiera se les diagnosticaban estas cosas, finalmente, si tú no escuchas, no hablas. Si tú no ves, probablemente no camines, ¿ya? Entonces, había toda esta desinformación y finalmente los tenían ahí encerrados y estos niños vivían hasta los 6 años y ahí quedaba, ¿ya? Porque se morían por alguna de estas complicaciones que nunca se les diagnosticaba. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? Y de hecho, de ahí nace mucho el cariño y el interés que yo tengo sobre síndrome de Down, ¿no? Yo veía en el hospital niños con síndrome de Down que no tenían los cuidados que se necesitaban. Tuve la suerte de ir a un colegio donde había niños con síndrome de Down que yo los veía y, igual que tú, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo ha logrado hacer todo esto, no? Y la respuesta era, tuvo una familia donde lo querían y donde creían en él. Tuvo un pediatra o un médico que lo siguió y se anticipó a todas estas complicaciones que podían venir y las trató si es que vinieron en el momento adecuado antes de que generen un impacto en su desarrollo. Y tuvo además estimulación, o sea, tuvo las terapias que le pudieron dar, tuvo a los papás que estuvieron ahí trabajando con él y con eso logró salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que eso y el hecho de que nosotros como sociedad cambiemos nuestra mente y les demos las oportunidades que se merecen, puede cambiar totalmente su vida, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí y es como el mensaje que creo que nosotras queremos dar ahora, ¿no? Exacto. Y antes, incluso muchos años atrás, y se ven películas, no sé, de la edad medieval o incluso de la época de nuestras bisabuelas, porque yo creo que ya en la época de nuestras abuelas como, sí, pues se veía esto como, ay, pobrecitos los papás, o qué pena este niño, cuando en verdad no tienes por qué tener pena para nada. O era súper raro ver a un niño con síndrome de Down por la calle. Exacto. O sea, yo me acuerdo cuando yo era chica, no me acuerdo haber visto niños con síndrome de Down en la calle, eran muy pocos. Ahora, en cambio, es mucho más común que tú veas niños, porque ya tú ves que la gente está empezando a cambiar digamos, esta mentalidad, ¿no? Y estás desinformado. Yo me acuerdo la primera vez que vi un niño con síndrome de Down, yo tendría pues 6 años en Wong, y yo me acuerdo que había escuchado que era un tema del cuello. Imagínate, yo chiquita, no sabían, o sea, con la justa sabía tipo el brazo, las piernas, partes del cuerpo, otras cosas. No es como los niños de ahora que también están como mucho más alertas, hacen más actividades, la tecnología, etc. Y lo miraba y claro, le pregunto a mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá me trató de explicar. Para esto mi mamá tiene un interés con los niños de síndrome de Down. O sea, ella en su Instagram, ¿ya? Yo a veces me río, pero le digo, mami, en verdad deberías como especializarte o meterte realmente le gusta un poco montón. más. Le gusta un montón. Sigue a varios y de hecho sigue a una familia de Estados Unidos que uno de los hijos tiene síndrome de Down. Ya no me acuerdo el nombre, me habla todo el día de él. Parece nosotros sus 3 hijos y él, que le ha mandado a mi mamá mochila al colegio, lonchera con su nombre grabados. O sea, de verdad te juro que tiene un interés y ayuda mucho a esta familia. Se conecta con la mamá, se conocieron por Instagram. No sé cómo los encontró, pero en su feed le sale mucha información o muchos videos de niños con síndrome de Down o personas con síndrome de Down y mi mamá está realmente bastante interesada, que yo siempre le digo, deberías de verdad meterte un poquito más, ¿no? Porque ella me dice, yo los quiero ayudar, entonces, pero yo le pregunté en ese momento y me explicaba, pero sí, incluso años atrás, muchos años atrás, décadas atrás, cuando un niño tenía algún diagnóstico, se le etiquetaba, o sea, sea el diagnóstico que sea, síndrome de Down, autismo, algún tipo de retraso en el desarrollo, era como, dicen, ay, es un niño con un retraso, o se usan términos que me gustaría que tú expliques qué términos no se deberían usar, que yo hasta ahora en señoras mayores los escucho y digo, wow, ¿cómo puedes decir eso? O sea, ese término no se usa.
Claro, o sea, ahí está el famoso catalogar al niño como Down, ¿no? O sea, el niño no es Down. El niño es Paz y Paz tiene síndrome Down, pero Paz no es Down, ¿no? O sea, es algo que, digamos, es una característica de ella, pero no es que ella sea eso, ¿no? Y es justamente esta idea de que el niño es niño. El niño no es su diagnóstico, ¿no? O, no sé, siempre se digamos, relaciona mucho síndrome Down con la parte del retardo mental, ¿no? Y no todos van a tener la misma, digamos, la misma repercusión en su desarrollo mental, ¿no? Sí es cierto, y hay que ser realistas, que hay cierto grado de retardo mental, ¿no? Yo siempre lo que les explico a las mamás es como el cerebro de un niño con síndrome Down está hecho igual que el de nosotros, solamente que sus caminos son diferentes, ¿ya? O sea, yo, por ejemplo, para aprender a caminar, tuve que conectar la neurona A con la neurona B, ¿ya? Y eso más o menos me demoró 1 año en hacerlo. Entonces, al año empecé a caminar. Un niño con síndrome Down tiene un cerebro que tiene unos caminos un poquito más largos. Entonces, para conectar esta neurona A con esta neurona B, no se va a demorar 1 año. Se va a demorar lo que tenga que demorarse, ¿no? Puede ser 1 año y medio, puede ser 7 años, dependiendo de qué tan largo sea este camino, de cuánto ha repercutido este cromosoma en la conformación de su cerebro. ¿Qué es lo que va a hacer la terapia? La terapia lo que va a hacer es como ponerle señalización para que esta neurona llegue más rápido. Entonces, si lo iba a hacer a los 7 años, que probablemente si yo no le hacía nada, lo iba a hacer a los 7 años, con la terapia lo va a hacer a los 3. Entonces, por eso es que es tan importante la estimulación y las terapias en síndrome Down, ¿no? Pero generalizar, poner nombres despectivos, no me ayuda a nada de eso, ¿no? Porque si tú desde que naces te dicen que que eres Down, no eres niño, eres Down. 2, que eres un retardado mental, que esa es una palabra horrible que se usa no solamente para síndrome de Down, sino para otros diagnósticos, ¿no? Otra palabra que se usaba mucho antes era la palabra mongolito, ¿no? Horrible. Horrible también, no se debería usar, ¿no? Enfermo también. Enfermos, ¿no? O sea, todas esas palabras finalmente son despectivas, ¿no? Y todas esas palabras, tú lo único que estás haciendo con eso es bajarle el dedo a un niño que tiene oportunidades y que tiene un potencial de desarrollo que si nosotros no le damos las oportunidades, si no le damos el ambiente para que pueda hacerlo, finalmente va a terminar siendo lo que nosotros estamos diciendo. Como cuando ¿no? eres despectivo con tus hijos, por ejemplo, papás que son despectivos con sus hijos o profesores que son despectivos con sus estudiantes y le dices, no, tú no puedes, tú no eres capaz de esto, o tú eres malo en matemáticas, o tú mejor no lo hagas porque eres flojito. Es lo mismo, finalmente. O como cuando cualquiera, o sea, imagínate si un día me despierto y digo, no sé, quiero abrir tal cosa. Y desde que mi mamá misma, porque a esto vamos también un poco con el tema de lo importante que es cómo comunicamos nosotros, el personal médico, la noticia a los papás, ¿no? Mi mamá, cuando yo nací, lo que le dijeron es, lo siento, tu hijo tiene síndrome Down. O sea, el médico le dijo, lo siento. Desde ya le echó el dedo a mi hijo. La persona que supuestamente sabe más, ¿ya? Entonces, eso hace que mi mamá sienta pena, que mi mamá sienta que algo está mal, que mi mamá sienta que todo va a estar mal. Y mi propia mamá no cree en mí. Entonces yo me despierto un día y digo, quiero hacer una tienda, y la persona que tengo al costado, que es mi mamá, que es la que más debería creer en mí, dice, no puedes, tú no vas a poder. Entonces desde ya, ese niño, si ya tú le bajaste el dedo, su propia mamá le baja el dedo, todo el mundo le baja el dedo, ¿qué ganas y qué fuerza va a tener para hacer las cosas? Tal cual. ¿Qué limitantes creen ustedes, tú como mamá, tú como pediatra, que puedan tener algunos niños con síndrome de Down? O más bien que la sociedad crea que un niño con síndrome de Down pueda tener, pero que no son así necesariamente, ¿no? O sea, por ejemplo, si un niño... preguntas, ¿no? Que a veces pueden parecer un poco obvias, pero no lo son. Un niño con síndrome de Down puede ir a la universidad, puede trabajar, puede casarse, puede tener hijos. Sí, o sea, totalmente, o sea, los niños de síndrome de Down pueden hacer todo. Yo como mamá me he ido informando, he ido buscando ejemplos, porque es lo único de las cosas que sí recomiendo siempre buscar, ejemplos de niños que tengan esos desarrollos que han llegado lejos, ¿no? Uh-huh. Ahí en México hay un chico que ya es escritor, ha escrito más de 9 libros, es profesor, entonces hay otro que es médico, entonces hay cosas que sí pueden lograr solamente que sea su tiempo. Y también con el tiempo, lo que decía Roxana era que en las terapias lo es todo. O sea, si tú antes veías un niño con síndrome de Down que caminaba como, por ejemplo, como un pingüino, es porque
no tenían esas atenciones. A cambio, existen las terapias físicas que ayudan a que formen bien el pie, que tengan esa estabilidad para caminar bien. El tema del cuello, también que te decían de que el cuello son un poco más así, no tienen cuello corto. Eso es solamente es algo físico, pero con las terapias se puede lograr. Entonces yo he visto, o sea, lo he visto el desarrollo de Paz. Paz lleva terapia desde las 2 semanas de nacida. Entonces, y ella es una niña que tú la ves y es una niña independiente, ella es una niña de que hace las cosas por sí sola, sube escalera, baja escalera, se sube a los columpios, o sea, a sus 12 años todo el mundo dice, ¡ay! Porque es chiquita, ¿no? Claro, ellos tienen una talla un poco más pequeña de la normal, pero la ves y es una ricura. O sea, yo antes tenía miedo de que me iban a juzgar y decían, ay, pobrecita, o en la calle, ¿qué me van a decir? Al contrario, es la sensación cuando salgo a la calle de todos lados, porque ella para dando besos a todo el mundo. O sea, creo que ella ha venido a enseñar muchas cosas. Y una de las cosas de esa carta que te comenté, decía, he venido a dar amor y dar luz. Entonces era como que va conectado como el camino que está tomando, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso que nosotros también de alguna manera tratamos de mover un poco la red social de ella para poder dar algunos mensajes o ver el hecho de ver cómo se desarrolla. Creo que es un gran ejemplo para otras mamás que pasen por esto, ¿no? A mí me encanta cuando una mamá, por ejemplo, la mamá que entrevisté hace un rato, que ella es adoptado una niña y abre en sus redes sociales, tú también que tienes tu red social de Paz, que ahora la vamos a compartir, porque están dando información y es lo que tú dices, también puede ser una guía para mamás que de acá a 1 año, a 5 años, a 10 años, la miren como un ejemplo. Mira lo que logró esta niña. Yo tengo una niña que también tiene síndrome de Down y es un ejemplo a seguir, ¿no? Sí, es como tu guía en el camino. Exacto, y aparte es como que tú también piensas y dices, ay, yo quiero que llegue a tener esto, llegue a hacer eso. O sea, no es como lo que antes se pensaba, de que pucha, no vas a poder. Al contrario, Big Bet es decir, Paz, me gustaría que estudiara una carrera, de que viva sola, o sea, solamente darle todas las herramientas necesarias y las posibilidades que de verdad... y de hecho, eso que tú dices, o sea, yo veo muchos pacientes con síndrome de Down, pero yo no tengo un hijo con síndrome de Down, ¿no? Entonces, cuando vienen a mí las mamás y me empiezan a preguntar un montón de cosas, yo el consejo que le doy a todas es, métete a este grupo de mamás. O sea, consigue un grupo de mamás, una comunidad de mamás que tengan niños con síndrome de Down, porque ese va a ser tu mejor apoyo. O sea, entre ellas, no te imaginas, o sea, se pasan datos de todo, hacen como compartir juntos, y en verdad yo creo que eso es como lo que más te puede ayudar, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando vienen los papás, a veces vienen antes de que nazca el bebé, cuando se enteran del diagnóstico, o a veces ya cuando el bebito chiquitito. Y yo siempre les digo, o sea, yo siempre estoy con un interno al costado y le digo, mira, acuérdate de esta cara y vas a ver que en un tiempo la diferencia es increíble. O sea, llegan con una cara de derrotados, una cara de tristeza, de que están perdidos, ¿no? De que no saben qué está pasando. Pero a medida que va pasando el tiempo, o sea, ahora, por ejemplo, Paz llega hecho un terremoto y desarma el consultorio y está Gabriela ahí feliz. O sea, es otra cosa, ¿no? Entonces, ustedes se han conocido porque tú buscaste a Roxana para que sea pediatra de Paz. Sí, porque yo busqué, bueno, desde de la barriga siempre estaba buscando como que todo relacionado a que personas que tengan un poco de conocimiento del tema del síndrome de Down. Entonces me la recomendaron y igual mi ginecóloga también la amé porque ella desde el día 1 siempre cuando me dio la noticia era al contrario, me decía, Gaby, tranquila, es lo mejor, tú sabes de que los niños con síndrome de Down son niños maravillosos, son niños que especiales, pero en el sentido para bien, ¿no? Y escojan a familias maravillosas, así que yo creo que escogieron porque sabía cómo tú eras. A mí siempre me ha caracterizado de que yo nací para ser mamá. Entonces, creo que, o sea, con Paz es como si tuviera 2 hijos. O sea, no solamente, bueno, sino 2 porque el proceso es diferente. Sé que es largo, pero trato de darle todo mi amor y la atención para que ella se pueda desarrollar, ¿no? Y ser feliz. Sí, tal cual. Sí. Y si pudiéramos hablar un poco del síndrome de Down en sí, cómo se descubrió, que es una trisomía, también es importante, porque tú dices, recibiste el diagnóstico, te dijeron trisomía 21, que mucha gente no sabe, o típico, ¿no? 21 del 3, ¿no? Que es el 21 de marzo, que es el Día Mundial del Síndrome de Down. Y la gente dice, ¿por qué es el 21 del 3? Tiene una razón de ser, es porque ese
en 3 cromosomas. 21. 21. Claro, tienes una línea extra de cromosoma 21, ¿no? O sea, deberías tener 2, tienes 3, ¿ya? Y por eso es que salen todas estas características. Y en realidad el nombre síndrome Down sale de un señor que se apellidaba Down, que fue el que describió por primera vez, digamos, estas características y las puso como todas juntas, ¿no? Vio que habían ciertos niños que tenían estas características y las puso todas como juntas y por eso se le llama síndrome de Down, ¿no? De ahí sale el nombre, en realidad, es lo más histórico. Pero en realidad ha existido siempre, ¿no? Solamente que como antes, no, como decíamos, no lo sacaban de su casa, la expectativa de vida era bajísima porque no se les trataba a tiempo. O sea, ahora lo que nosotros tratamos de hacer como pediatras, como médicos es, ya, ok, sabemos que existen toda esta lista de condiciones o de enfermedades que pueden estar más asociadas a síndrome Down, entonces busquémoslas. O sea, por ejemplo, si sé que la tiroides puede afectarse hasta en más del 50%, todos los años voy a tomar un examen de tiroides, ¿no? O voy a estar más atenta a síntomas que puedan decirme que la tiroides no está funcionando bien. Si sé que de repente van a tener problemas de audición porque el conducto auditivo es muy chiquitito, entonces voy a hacer pruebas de audición todos los años, voy a hacer las limpiezas del canal auditivo más seguido. Si sé que sus temas de vista también son más del 80%, va a tener temas de vista, entonces tenemos que ir al oftalmólogo cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, si sabemos eso, hay que actuar sobre eso. Y si es que en algún momento me sale que alguna tiroides está, digamos, baja o algo, ok, estoy a tiempo, porque no es que han pasado 5 años y el niño ha estado con la tiroides baja y eso ha afectado su desarrollo, sino que estoy en el momento, doy medicación y con eso se resolvió el problema, ¿no? Y todas la gran mayoría de enfermedades que están asociadas son tratables, ¿no? Son muy pocas, que sobre todo son las cardiopatías, que pueden ser graves, que se van a ver muy pocos niños, o sea, si bien las cardiopatías son frecuentes en el 50% de los niños con síndrome Down, la gran mayoría son tratables, son muy poquitas las que no lo van a hacer, ¿no? Entonces, en realidad, todo se puede manejar. Y alrededor de los mitos de las mujeres que pueden tener embarazos con niños de niños que tengan síndrome de Down, ¿cuáles son como mitos y cuáles son verdades? Que también creo que es importante saberlo, ¿no? Sí, o sea, se habla mucho de que la edad materna es un factor de riesgo. En realidad, ahí yo he leído como literatura diferente. Hay literatura donde sí te dice si realmente la prevalencia es mayor en mujeres mayores. Mayores, estamos hablando de 35 años, que yo ya estaría entrando a esa época, así que no son tan mayores. Que ahorita para ti es lo común tener hijos a partir de los 65 años, ser primeriza. Y va un poco porque, claro, mientras uno se va acercando a esta edad, la cantidad de óvulos que tiene empieza a disminuir, ¿no? Y probablemente la calidad de tus óvulos, genéticamente hablando, disminuye también. Entonces, por eso es que aumenta un poco la frecuencia de que tengamos un niño con síndrome Down, ¿no? Ahora, no voy a entrar en la genética así complicada, pero existen distintos mecanismos en que puede generarse esta trisomía 21, ¿no? El más común es trisomía libre, que es, o sea, podemos tener ese riesgo tuyo y ella igualito, ¿no? Pero hay otro tipo de mecanismo en que podemos llegar a la trisomía libre, que se llama traslocación, y ese sí tiene mucho comportamiento hereditario. O sea, una mamá que ha tenido un niño con síndrome Down de esta manera por traslocación tiene mucho riesgo o mucha probabilidad de tener otro niño con síndrome Down si vuelve a tener otro hijo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, si yo tenía un niño con síndrome Down por trisomía libre, la probabilidad de que tenga otro niño con síndrome Down, digamos, es igual que la que tuve en el primer niño, ¿no? O sea, no hay mayor probabilidad en eso. Pero igual ese tercer cromosoma puede venir por parte del papá o de la mamá. Sí, claro. O sea, claro. Usualmente es que es más una mutación en el momento de la concepción, digamos, ¿no? Sí. Ahora que estás hablando del tema de la edad, mi mamá me tuvo a los 38, que ya era para su época. O sea, yo tengo 33 años mayor. Yo era la tercera, ojo, después de años, porque mis hermanos me llevan 12 y 15 años. Y ahí ella siempre me decía, ay, yo siempre pensaba que de repente tú podías tener síndrome de Down, porque en esa época le decían, o sea, la gente es atrevida, de verdad, le decía como, ya estás vieja, estás demasiado mayor. Claro. O sea, mi mamá se sentía ya, olvídate, 38 años en el 91, 92. Claro, no, la gente, era como ahorita claro. Ser mamá pasando los 50 y tantos años. Claro. Y yo creo que por eso también ella conecta mucho con los niños que tienen síndrome de Down. Tiene como mucha sensibilidad y mucho interés por ellos, ¿no? Pero sí, bueno, chicas, como para ir terminando, yo les quiero preguntar como, igual de mamá y pediatra, ¿qué creen ustedes que necesitan hoy las familias que reciben este diagnóstico? Más información médica, más contención emocional, una red, una comunidad, que ya lo hemos hablado.
Y si este episodio llegara a alguna mamá que te está escuchando, que le acaban de dar el diagnóstico, o que de repente su hijo acaba de nacer, o se enteró en el parto, porque pasa que te enteras en el parto, ¿qué le dirían ustedes? Bueno, yo como mamá diría que voten, o sea, que no tengan miedo en sentir las emociones de tristeza, de dolor, o sea, que lleven su luto, porque es un luto y que cada familia tiene que respetar, porque de tener una expectativa de hijo a un niño diferente, porque va a ser con nuevos retos, con nuevas experiencias, lo primero que nada es votar y no sentirte mal porque lo sentiste. Me sucedió, yo decía, ¿por qué lloré tanto si mira la belleza que es mi hija? Pero es normal y siempre buscar contención en la familia, en amigos y buscar grupos de familia, que eso nos ayudó un montón. Buscar grupos de mamás que tengan esa experiencia para que no sientan que no están solas en este camino y que hay muchas cosas que uno puede desarrollar con los hijos. Incluso también es como que es tu responsabilidad de ahora en adelante de poder informar para que más familias, más niños puedan ser tratados como un niño regular y no tener esa etiqueta que muchos le pueden caracterizar, ¿no? Incluso las instituciones educativas, los nidos, También. los colegios, guarderías, Que eso todavía es un tema, ¿no? O sea, Sí. yo siempre tengo la misma pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué colegio? Porque hay muchos colegios que no. O sea, que les ponen 1000 trabas, ¿no? O sea, no. O te pueden decir, es inclusivo, pero realmente no está no lo es. preparado para incluirlos. Sí. O sea, de hecho, yo creo que nuestra sociedad, la sociedad peruana, todavía no está totalmente preparada para la inclusión. Yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar y por eso te agradecemos por este espacio, porque en verdad nosotros como sociedad tenemos que ser los primeros en abrir las puertas y darle las oportunidades a la gente que es diferente, ¿no? O sea, a la gente que es diferente y no bajarles el dedo desde el principio, ¿no? O sea, todos somos distintos, todos vamos a tener distintos, digamos, cosas en las que vamos a ser buenos y cosas en las que vamos a ser malos y todo el mundo tiene distintos talentos en distintas cosas, ¿no? Entonces todos necesitamos las oportunidades para poder desarrollarnos. Esa es un poco mi idea. Sí, tal cual. Le quisieras mandar como un mensaje a Paz, si en algún momento de más grande escucha este episodio. Nada, que es una guerrera que desde el día 1 vino a llenar mi vida y la vida de todos, ¿no? Porque también me cambió por completo, a pesar que yo ya era mamá de un niño que ahora tiene 6, ella me hizo abrir otras puertas, incluso que yo misma no conocía o me daba miedo. El hecho de estar sentada acá, que yo a mí tampoco no era de hablar o de contar, porque me sentía que yo iba a ser juzgada. Ahora no le tengo miedo a nada, porque sé de que si yo no tengo miedo, ella tampoco lo va a tener. Y voy a hacer de que ella sea lo mejor que sea posible para poder decir de que un síndrome de Down no es una etiqueta, sino al contrario, es fortaleza, es amor, es unión, y yo creo que por algo llegó a mi vida. Soy la lindo, ¿no? Yo desde que veo pacientes con síndrome de Down y conozco a las familias, o sea, a mí también me ha cambiado el mundo. O sea, la fortaleza, la perseverancia. Te das cuenta que una cosa tan chiquita en realidad puede ser tan grande para alguien. O sea, cuando entra un niño caminando a mi consultorio y la felicidad con la que viene, te abraza, te pide un sticker. O sea, es increíble, ¿no? Son niños increíbles, son niños fuertes, ¿no? Y en verdad, son niños en los que tenemos que creer, porque son niños, o sea, el otro día yo escuchaba a una chica ya grande, locutora, hablando así en un podcast como nosotros. Yo también escuché en Instagram. Increíble. Me quedé increíble. Sí. O sea, tipo, dame clases de locución. Sí, o sea, tal cual. increíble, Es más, si es que tú cierras ¿no? tus ojos, escuchabas que pensabas que estabas escuchando a una chica increíble. regular, y después cuando ves dices, porque entonces sí es capaz de que no todos los niños hablan con ese tartamudeo, no, sino es, si le das todas las herramientas, puedes lograr de que se desarrolle. Y ahí está tu red de apoyo, ¿no? El equipo médico, la comunidad, la formación educativa, las terapias, etc.
Bueno, chicas, mil gracias, en verdad. Gracias, Roxana, por escribirme. Yo, como te digo, me encanta cuando me escriben y me dicen quiero hablar de X tema, porque yo creo que todos los temas son valiosos y la maternidad es un mundo. Cada vez que grabo un episodio digo, wow, es más y más y más la maternidad, y cada uno tiene su historia para contar. Cada niño es totalmente único, individual, ¿no? Así que bueno, gracias por escuchar este episodio. Cualquier cosa pueden contactar a Roxana. Me parece increíble, te felicito que te estés especializando, investigando más y dedicándote a lo que es el síndrome de Down. Y bueno, a ti, Gabriela, te felicito por tu hijita. Es una belleza. Hermosa. Yo me metí a su Instagram, es hermosa. Se parece un montón a ti. Sí. Y bueno, las felicito a las dos. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerlas acá. Y gracias, chicas. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a ti.